Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Están ya aquí en nuestros estudios dos distinguidos profesionales del derecho, digamos que no solo tienen una trayectoria académica importante, sino que han participado de una u otra manera en instituciones distintas de lo que uno podría llamar, no el sistema de justicia, pero instituciones relacionadas con el sistema de justicia. Ha venido a visitarnos esta mañana el doctor Víctor Cubas Villanueva. Él, como ustedes saben, es un fiscal ha sido fiscal con una larga trayectoria, ha llevado casos muy importantes de derechos humanos, ha tenido una participación muy importante de corrupción, y ha llegado también a ser fiscal supremo en algún momento, y después de participar en el equipo de asesores del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Y está con nosotros también el doctor Aldo Vázquez. Él es actualmente vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una muy buena universidad, y además profesor ahí, pero ha sido ministro de Justicia también hace un corto tiempo. Muy buenos días, ambos. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy amables. Gracias por Encantado. venir. Bueno, yo quisiera comenzar por lo que yo decía, han sido dos hechos desde mi modesto punto de vista contradictorios el día de ayer, y que los dos se han dado en el ámbito de la justicia. Uno es el tema de no hay intocables en el Perú, la suerte de Oviedo, ¿no es cierto? Ese es un tema sobre el cual les quiero preguntar. Pero el otro es, me parece lo más importante y lo central, la elección del nuevo presidente del Poder Judicial y de los presidentes de las Cortes Superiores en todo el país. Ha salido elegido el doctor José Luis Lecaros. Digamos, voy a pedirle su opinión sobre la persona misma, pero sobre todo cómo se ha dado esta elección. Primera vez en la historia, hasta donde yo conozco, que gana él blanco y viciado. Suma 8 votos. El señor Lecaros ha salido con 6 votos y su contrincante con un voto menos que él en una segunda vuelta, después de que no permitieron que Prado Saldarriaga postulara a una elección, porque no era una reelección, evidentemente. ¿Qué cosa habría que decir solo para quedarnos en la forma, si uno quiere, y después entrar a lo que puede significar eso en términos ya en adelante sobre lo que requería el sistema de justicia? No sé, doctor Aldo Vázquez, tal vez podemos conversar con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes y con el doctor Cubas, a quien tanto apreciamos. Yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido ayer en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia no es una buena señal, independientemente de las personas, independientemente de las expectativas que puedan haber en relación a la gestión del doctor Lecaros. Creo que la Corte Suprema debió haberse manifestado de un modo uniforme, y la elección debió haber expresado aquello de modo uniforme en la línea de la lucha contra la corrupción. Sabemos perfectamente que el sistema de administración de justicia está gravemente minado, que hay un conjunto de magistrados que están en este momento investigados, y entonces las señales debieron haber sido muy nítidas, y eso no ha ocurrido. Creo que ahora lo que corresponde, por supuesto, es mantenerse vigilantes en relación a la actuación de la Corte Suprema y de quienes les toca ahora liderarla, y pensar en los siguientes escenarios, porque hay un conjunto de escenarios venideros. El proceso de reforma del sistema de administración de justicia tendrá su tiempo. Tenemos el referéndum este domingo, de ahí emergerá seguramente una Junta Nacional de Justicia, y creo que el debate en relación a la reforma del sistema pues tiene todavía varios campos en los que hay que seguir empeñados en los próximos meses y años, porque será una tarea ardua. Sí, y sin duda quien lidera o liderará el Poder Judicial desde el 2 de enero va a ser central en términos de qué pasos dar en torno a esa reforma, que ojalá sea mucho más profunda de lo que ha terminado siendo el inicio con el referéndum. Doctor Víctor Cubas Villanueva, ¿cuál es su lectura en torno a el escenario, la manera, y esto que, y con razón el doctor Vázquez llama una señal no nítida, porque lo que debería haber sucedido es que sea una elección, yo diría, unánime, ¿no es cierto? Esa es nuestra respuesta al escenario, pero como se ha dado, bueno, llama la atención. ¿Cuál es su opinión? Yo considero que en la misma línea de pensamiento, que la Corte Suprema debió dar una muestra de unanimidad frente a la lucha contra la corrupción, que el doctor Prado estaba haciendo un trabajo muy importante, poco a poco recuperando la credibilidad en el Poder
Judicial y que era necesario un gesto de desprendimiento de todos los magistrados supremos para que él continúe en el ejercicio del cargo de presidente del Poder Judicial. La forma como se ha llevado a cabo la elección y esta situación irregular, en el sentido de que son mayor el número de votos por abstención que el número de votos de apoyo, indudablemente que no es una buena señal para una institución tan importante y que tiene un papel muy especial en los próximos años como la Corte Suprema de Justicia y en general el Poder Judicial. Sí, ahora se han dado, y eso ha empezado a conocerse con el transcurrir las horas después de haberse ya elegido, un escenario particular, porque el primer punto que se puso a discutir ayer en la elección fue si es que el acuerdo previo que han tomado de que Prado Saldarriaga solo estaba por 5 meses era un asunto que podía revisarse, y hasta donde me han podido contar algunos vocales supremos se plantearon después criterios constitucionales, convencionales que iban por encima de ese acuerdo, en el marco también de la exigencia del escenario y del momento, ¿no? Hay que revisar eso. Pero ahí, por ejemplo, 11 votaron para que se respete el acuerdo y se vaya en contra de estos principios. Pero después de eso, los que proponían que Prado fuera a la elección decidieron votar en blanco. Y ahí es donde se habilitó el escenario para que se reacomodaran los que quedaban y decidieran como decidieran. Quisiera, y lo describo así porque también creo que ahí hay elementos sobre los cuales reflexionar, ¿no? Sí, yo creo que hay en primer lugar un grado de incomprensión por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en relación a la gravedad del momento. Estamos no solamente ante una crisis que atañe al Poder Judicial, sino al conjunto del sistema de administración de justicia y al país, porque esta crisis, como sabemos, ha desencadenado además un conjunto de tensiones que involucran a todos los poderes públicos. Y está claro también que estos poderes públicos emanan del pueblo. Constitucionalmente ese es el mandato, es decir, no porque hayan sido designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, no dejan de tener una obligación de lealtad constitucional, es decir, lo que quiero decir es que tiene que haber una sintonía también entre las instancias que componen el sistema de justicia con un clamor ciudadano. Y ese clamor ciudadano es porque se haga una efectiva reforma en el sistema de administración de justicia que garantice fundamentalmente transparencia, honestidad, en consecuencia, celeridad, previsibilidad. Como decíamos hace un momento y coincidimos en ello, no parece ese haber sido el gesto de la elección de ayer. Sí, doctor Víctor Cubas, solamente para hacer una comparación que pueda ser útil para nuestros oyentes, pasó algo parecido con la elección de Pablo Sánchez cuando por un asunto excepcional llega a ser fiscal de la Nación. Además, igual que Víctor Prado, dos personas con las que uno puede estar en desacuerdo en algunas cosas, pero que son intachables y que no habían podido llegar a ser la cabeza de su institución justamente por ser así. Así es. ¿No es cierto? O sea, es curioso. Pero en el caso de Pablo Sánchez se le pone circunstancial, digamos excepcionalmente, y luego se le elige como fiscal para los 3 años, ¿no? O sea, sí era posible. Evidentemente, cuando se produce en el Ministerio Público, empezaríamos diciendo que se venía imponiendo el criterio de la antigüedad para el ejercicio del cargo, y anteriormente ya se había dejado de lado este criterio para elegir al doctor Peláez. O sea, se rompe con Peláez porque le correspondía a Pablo Sánchez. Así es. Ya, de acuerdo. Y posteriormente otra vez se vuelve a relegar a Pablo Sánchez con Ramos Heredia, cuando Ramos Heredia asume el cargo de fiscal de la Nación, dentro de toda una situación irregular que se presenta. Ahora, en el marco, solamente para recordar, porque es bueno recordar estas cosas, en el marco de lo que ya se decía en ese momento, había sido un acuerdo previo inclusive de que entraba Peláez, luego venía Ramos y luego venía Chávarri, ¿no es cierto? Esa era un poco la manera como ya habían diseñado eso, sacando a Pablo Sánchez de la posibilidad de ser, claro. Eso es. Ya. ¿No? Las circunstancias en que el Consejo Nacional de la Magistratura
magistratura dispuso primero la suspensión y luego la inhabilitación y la destitución del fiscal de la Nación, determinó que el doctor Sánchez asumiera el cargo del fiscal de la Nación interinamente en primer momento, y luego la Junta de Fiscales Supremos lo nombrase fiscal de la Nación titular. Sí, pues eso pasó y terminó haciendo, o sea, era posible, si hubiera voluntad de dar una nueva imagen a una institución, repensar un acuerdo, porque un acuerdo entre pares no puede estar por encima pues, de la Constitución. O sea, digamos, si no, ¿para qué tenemos leyes o tratados o derechos fundamentales, doctor Vázquez? Sí, sin duda, ¿no? Yo creo que, en fin, ahora el desafío es, por supuesto, mantenerse vigilantes respecto de la conducción del Poder Judicial y mirar los otros escenarios, ¿no? Es decir... Ahora, pero digamos, para ver ese escenario creo que hay otro elemento de la propia elección que me gustaría ustedes puedan comentar. Y tiene que ver ya, primero, no es posible, según la Corte Suprema, que Pablo Saldarriaga postule. Los que postulaban la redundancia esa idea deciden votar en blanco, viciado, y finalmente los votos que quedan son los que definen la elección y hay 6 que ganan. ¿Y por qué hago este conteo? Porque quiero decir quiénes finalmente terminaron votando por el señor Lecaros. Es decir, el doctor Pablo Saldarriaga, aquí sentado donde usted está, me dijo: estoy pidiendo 16 veces al Congreso que me dé la facultad para suspender a los que están investigados por los cuellos blancos del puerto. Ahora resulta que esos que él pedía que sean suspendidos son los que determinan la elección del Poder Judicial, porque votan por Lecaros el señor Ángel Romero, el señor Duvergé Rodríguez, el señor Figueroa, 3 de los que están vinculados a eso. Ese dato, ¿qué le dice, doctor Vázquez? Bueno, que es una figura parecida a la que ha ocurrido también en el Ministerio Público, ¿no? En la Junta de Fiscales Supremos. El fiscal Chávarri resulta también elegido con los votos de fiscales que están también de alguna forma cuestionados por en este mismo contexto, ¿no? De modo que son pues evidentemente situaciones lamentables que no dan signos claros de la convicción que debiera haber en estas instituciones tutelares para enfrentar el problema de la corrupción, que incluso en algún momento se dijo que no era el problema fundamental de la administración de justicia, sí, ¿no? Y que hoy día creo que hay un amplio consenso en el sentido de que sí lo es. Entonces, si esto es así, por supuesto que las señales debieran tener la claridad que demandamos. Sí. Ahora, buen punto el del doctor Vázquez, que yo no había, digamos, ponderado debidamente, ¿no es cierto? Es decir, el soporte, por lo menos en el marco de lo que ha sido la elección ayer, es muy similar al que tiene Chávarri hoy. Es decir, lo que están vinculados a investigaciones, porque no le estoy imputando delito alguno, eso lo verá después del sistema de justicia, están relacionados con este grupo, doctor. Sí, evidentemente, cuando se produce la crisis en el Ministerio Público, diferentes sectores reclamaban que la Junta de Fiscales debería pronunciarse en torno a la situación del fiscal de la Nación, y eso era un imposible. La Junta de Fiscales, mayoritariamente, de los pocos miembros, mayoritariamente está integrada por fiscales que están cuestionados, inclusive con mayores cosas o cargos que el propio fiscal de la Nación. En consecuencia, ellos no iban a adoptar ninguna decisión en la línea de lucha contra la corrupción. Ellos, por el contrario, se han preocupado por mantener al doctor Chávarri en el ejercicio de cargo de fiscal de la Nación, porque ese es un, digamos, entre comillas, un seguro para que ellos puedan continuar. Y la situación se está repitiendo a nivel de Poder Judicial. Y de verdad que es una lástima que no haya habido la sensatez para, como se había planteado, reconsiderar el acuerdo que se había adoptado, porque en el fondo no era una reelección. El doctor Víctor Prado está completando el periodo por poco tiempo que le correspondió al doctor Duvergé Rodríguez, y en consecuencia podía perfectamente haber estado habilitado para ejercer titularmente el cargo de
presidente por 2 años, como lo establece la ley. Además, porque había generado el consenso dentro de sus pares para ponerlo como interino. Es decir, cuando revientan los audios y se conoce esta red de corrupción, lo primero que hace la Corte Suprema es pongamos la mejor cara que tenemos. Y al que lo ponen es a Prado. O sea, ¿por qué no mantenerlo si estaba haciendo la cosa? Y lo otro que me hacen notar aquí, que es importante y quiero mencionarlo, es que, por ejemplo, me dicen que en el caso de Ángel Romero y en el caso del señor Figueroa, ellos fueron elegidos vocales supremos por el Consejo Nacional de la Magistratura destituido. Imaginemos el escenario de la Junta por la Justicia, se arma el Consejo, en fin, y el mandato expreso que tiene es revisar todos los nombramientos que ha hecho el CNM. Imaginemos, no digo que sea así, que se determina que esos 2 nombramientos no fueron regulares, tuvieron problemas. 2 votos menos hacen que el presidente de hoy del Poder Judicial pueda tener problemas. Ese es otro elemento que tampoco se ha tenido en cuenta. No, y por supuesto que ahí hay un elemento de legitimidad, ¿no? Ajá. Es decir, no basta solamente sumar los votos indispensables para una elección, sino que la propia gestión requiere un cierto consenso, un cierto aprecio común por parte de los magistrados de la Corte Suprema para que sea exitosa, ¿no? Entonces, esas condiciones no parecen haberse dado, está claro. Sí. Ahora, vayamos, doctor Víctor Cuba, a lo que el doctor Vázquez llamaba una observancia exigente, una mirada crítica al trabajo que puede hacer el doctor Lecaros. ¿O sienten ustedes que hay la posibilidad de establecer algún mecanismo para que se pueda revertir esa elección? ¿Eso es posible o ya no? Y digamos vamos con lo que hay, pero siendo exigentes con lo que pueda venir. Yo creo que ya no es posible una revisión de lo que se ha decidido el día de ayer, que digamos, conforme al formalismo que establece la ley, en segunda votación ya no se exige la mayoría absoluta, sino la mayoría relativa, y digamos, entre comillas, legalmente ya está elegido el presidente del Poder Judicial. Pero hay problemas indudablemente que van a surgir desde el punto de vista de legitimidad y de posición frente a la lucha contra la corrupción, y esto no quiere decir que cuestione al señor presidente elegido, dejando a salvo su honorabilidad. Son las formas las que han debido prevalecer en este caso, y eso no ha ocurrido. Y se está dando un caso de similitud también con el Ministerio Público. En el Ministerio Público, los 2 fiscales que hacen mayoría para sostener al actual fiscal de la Nación también han sido elegidos por el destituido Consejo Nacional de la Magistratura, y eventualmente sus nombramientos podrían ser revertidos por la Junta Nacional de la Justicia si es que se llegara a implementar esta revisión de los nombramientos cuestionados de magistrados hechos por el Consejo. Ahora, pero tremenda fragilidad, ¿no? Que no corresponde a un escenario tan dramático que hemos podido apreciar a raíz de la difusión de los audios. O sea, deberíamos estar en un estadio distinto, donde estas personas más bien deberían estar distantes de las decisiones que tomen, porque son parte del problema. Pero resulta, para decir el tema más coloquiales, que los hermanitos son los que están determinando hoy día la suerte del Ministerio Público y la suerte del Poder Judicial. O sea, no es un asunto solo de suma de votos, sino de control de las instituciones. Sí. Y todo esto tiene que ver con una materia que hemos abordado aquí también en este programa en alguna otra oportunidad, y es la decisión que adoptó el Congreso de declarar en reorganización al Consejo Nacional de la Magistratura, porque eso ha privado al país por el lapso de estos meses y por los que todavía vienen. No creo que antes de abril o mayo tengamos una Junta Nacional de Justicia, y entonces durante prácticamente un año no ha habido instancia o no habrá instancia en el país que pueda eventualmente sancionar o incluso destituir a jueces y fiscales. Y entonces, claro, eso es conceder ventaja a esas redes que suponemos están todavía en gran medida instaladas en el sistema de justicia. Sí, yo conversando aquí con el doctor Prado Saldarraga, insisto y repito esto, él estaba indignado en el sentido de tener que día a día convivir con gente
a la cual ya no confiaban, pero sin embargo no podían hacer nada frente a ellos porque no hay consejo, porque no tienen la facultad para suspender, y ahora resulta que esos son los que terminan eligiendo el destino del Poder Judicial por los siguientes años. ¿Qué cosa es lo que hay que mirar, doctor Cubas, en la nueva gestión del Poder Judicial? ¿En qué hay que centrar? ¿Cuál es la exigencia que hay que hacer? Estamos hablando de lucha contra la corrupción, pero no es un hecho nominal, declarativo, es un asunto concreto. ¿Qué cosa daría ya una señal en uno u otro sentido, bien o mal? Yo creo que, coincidiendo con el doctor, hubo mucho apresuramiento en declarar en reorganización y declarar la disolución del Consejo de la Magistratura. Hemos planteado, y por intermedio aquí también una salida intermedia, este programa, una salida intermedia, transitoria, que hubiese sido nombrar una organización, un organismo tipo Tribunal de Honor de la Magistratura, que funcionase en tanto se constituya el nuevo Consejo. Y eso hubiese permitido que esta institución asuma las funciones del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. El caso de nuestro país es más grave de lo que podríamos pensar, porque es una falta de institucionalidad que se viene heredando desde el año 1990, en que Fujimori empieza un fenómeno de desinstitucionalización, de destrucción de todas las instituciones básicas de un Estado de Derecho. Y lo que estamos viviendo ahora es una consecuencia de ese fenómeno. Entonces, creo que las medidas que ha planteado el Poder Ejecutivo y que se van a definir con el referéndum, si bien es cierto, no van a solucionar de inmediato los problemas, son el inicio de un proceso profundo de reforma, ante el cual tendríamos que estar vigilantes, pero al mismo tiempo constituyendo organizaciones que permitan reinstitucionalizar al país y fortalecer un Estado de Derecho, un Estado constitucional. De acuerdo. Doctor Aldo Vázquez, desde su punto de vista, ¿cuáles son los pasos ineludibles, digamos, en esa dirección de cambio que todos estamos esperando, ojalá se produzca? Sí, yo creo que hay que ser realistas respecto de las posibilidades que plantea la reforma constitucional que se somete a referéndum este domingo. Creo que estamos cambiando en lo que se refiere al mecanismo para la designación de jueces y fiscales, de uno que era de naturaleza representativa, donde había un conjunto de instituciones de la sociedad civil y también, además del Poder Judicial y del Ministerio Público, a otro meritocrático. Pero sabemos bien que en fin, también la meritocracia fue utilizada para alcanzar posiciones en el Poder Judicial o en el Ministerio Público, de modo que probablemente no tengamos por ahí garantías suficientes, pero sin embargo creo que los ciudadanos debemos respaldar el gesto político que supone someter estas medidas a referéndum, porque indicarán además una voluntad clara del pueblo en el sentido de avanzar en las reformas. Pero creo también que en lo que se refiere al sistema de justicia, hay que insistir ante el Congreso de la República en la necesidad de aprobar varias de los proyectos de ley que han sido presentados por el Ejecutivo. Estas autoridades autónomas de control, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, resultan indispensables porque pueden ser un instrumento valioso precisamente para adoptar determinadas decisiones, cuando menos de suspensiones de ciertos magistrados o de instruir en relación a las conductas de ciertos magistrados. Me parece que ahí hay un tema fundamental. Y otro tema, por supuesto, también muy relevante, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, es el de la composición de este Consejo para la Reforma del Sistema de Administración de Justicia. Mientras no haya articulación de los diferentes componentes del sistema, como lo hemos comentado también en otras oportunidades, difícilmente habrán políticas públicas en materia de justicia. El país carece de políticas públicas en este ámbito, y esas políticas tienen que construirse en común con los actores del sistema. Entonces me parece que ahí también tenemos un tema muy relevante en el cual hay que profundizar. De acuerdo. Entonces, lo del referéndum, y creo que coincidimos aquí, tanto y se aplica para
lo que va en términos de justicia y en términos de política es, digamos, respaldar una iniciativa que en alguna medida va a encaminar cambios que por supuesto hay que profundizar. No es que el 10 de diciembre después del resultado va a cambiar la justicia en el Perú, eso hay que tenerlo claro, y hay una serie de cosas que hay que inclusive cuestionar de esa propuesta del presidente, pero hay que apoyar esa propuesta porque, digamos, a lo que tenemos ahora, este sin duda es un avance. Otra cosa que quería yo incorporar, habiendo tenido claro eso al doctor Víctor Cuba, para que pueda también opinar sobre el tema del referéndum, imagino que tiene una posición en ese sentido, en esa misma dirección, pero incorporar el otro elemento de eso que está manifestándose al mismo tiempo que estas decisiones que nosotros estamos cuestionando. En ese Poder Judicial, donde, digamos, llama la atención que una elección tan importante se dé de la manera como se ha dado, hay también un accionar de algunos jueces en otras instancias que están haciendo un buen papel. En el Ministerio Público también lo propio, tenemos al Fiscal Nación sostenido por estos que están involucrados en el Cuello Blanco del Puerto, pero fiscales más bien en otras instancias que están haciendo un buen papel. Hoy día Gilbert en sus 13 dice lo que yo he venido sosteniendo hace un día a propósito de comunicaciones con gente que trabaja con el mismo señor Chávarri, que ya habría tomado la decisión de sacar a José Domingo Pérez y a Rafael Vela como fiscales de el caso Lavallato, ¿no? Entonces incorporo también ese elemento para su reflexión, doctor Cuba. Sí, evidentemente que lo que viene con el referéndum no es necesariamente la solución de los problemas, es el inicio de un proceso que debe ser sostenido y que va a demandar para toda la sociedad civil el estar vigilante sobre todo de las leyes de desarrollo que se den respecto a los temas que se van a aprobar, que se aprobarían eventualmente con el referéndum. Por ejemplo, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, se necesita que si se aprueba la propuesta de reforma, se dé la ley orgánica de lo que sería la Junta Nacional de Justicia, cuáles van a ser las atribuciones de sus miembros, etcétera, etcétera. Ligado con eso hay un problema que es muy serio dentro del sistema de administración de justicia, que es el aspecto relacionado con lo disciplinario, con el control disciplinario de jueces y fiscales, que es un tema que se viene debatiendo desde hace tiempo, pero que no tiene hasta el momento una solución definitiva, y es cómo va a quedar el control dentro de las instituciones Poder Judicial y Ministerio Público, o por un organismo externo que esté fuera de las instituciones. Y este es un tema fundamental para que funcione adecuadamente el sistema de administración de justicia. De acuerdo, porque lo que hemos podido observar inmediatamente después de la difusión de los audios, estos que tanta vergüenza nos han dado, fue más bien la, articulación de una maquinaria de persecución a periodistas y a supuestos fiscales que filtraron información a través de el fiscal supremo de control interno del Ministerio Público, que resulta después se sabe que era parte de los que conversaban con esta red, y eso es muy importante de cómo se pueda hacer también. Doctor Aldo Vázquez, quisiera también que pueda opinar sobre y esta situación de estas dos justicias al mismo tiempo, es decir, cómo se hace para, por un lado, pedirle a los que están arriba que actúen bien, y más bien hacer que a los de abajo no los toquen porque están actuando correctamente, por graficar la situación, ¿no? Hay riesgo para el señor Carguancho, hay riesgo para el señor José Domingo Pérez, y hoy aquí en usted se dice, la decisión está tomada, la van a sacar en días navideños, una resolución, sacaron al señor Vera y a José Domingo Pérez y se acabó. Sí, sin embargo, incluso la estrategia de adoptar estas medidas a fin de año parece que no han resultado siempre muy exitosas, ¿no? El señor Kuczynski indultó al señor Fujimori también en los días finales del año y la situación se revirtió totalmente, ¿no? ¿Y dónde está Kuczynski? ¿Dónde está Fujimori? Así es, ¿Dónde está Vicente Ceballos, que renunció por no estar de acuerdo con el indulto? Ahora está el ministro de Justicia. Es decir, es verdad. Así es. Entonces, lo que había que evitar es que pase, ¿no? Así es, sin duda alguna, ¿no? En realidad, bueno, por supuesto, eso, el separar al fiscal
Pérez, sería gravísimo, por supuesto, y estoy seguro que generaría una gran conmoción social, pero además desde el punto de vista jurídico me parece inaceptable. Me parece inaceptable porque, si mal no recuerdo, es el artículo 159 de la Constitución, el inciso segundo, que alude justamente a, como parte de las funciones propias del Ministerio Público y sin duda de su titular, es la defensa de la autonomía, de la independencia de los componentes del Ministerio Público. Y, en fin, es un principio también el de independencia, el que está señalado también en la propia ley orgánica del Ministerio Público, de modo que me parece que si tal situación se produjese, pues debiesen plantearse medidas concretas para tratar de revertir esa situación, ¿no? De acuerdo. Ahora, otra cosa que quería preguntarles, que no está directamente vinculada a decisiones que se toman en el sistema de justicia, pero sí que pueden afectarla severamente, tiene que ver con este accionar en esos últimos tiempos del Congreso y, digamos, la acción o la aprobación de algunas leyes que son contrarias a la lucha contra el crimen organizado. Pongo dos ejemplos muy concretos. Uno reciente, que el presidente de la República ya acaba de anunciar que la va a observar, y que en el Congreso, bajo esto que suena bien, vamos a fiscalizar los partidos y vamos a penalizar los aportes ilegales. Digamos, ¿quién podría estar en contra de eso? Pero resulta que eso podría beneficiar a los que hoy están imputados por lavado de activos, que podrían, digamos, más bien pedir que se le aplique esa norma, ¿no?, de lavado de activos. Doctor Víctor Cuba, usted que además ha sido fiscal en estos temas y conoce mucho el tema de lavado de activos y estas cosas, ¿esto qué significa? ¿Cuál es el riesgo? Yo creo que desde hace tiempo los movimientos políticos y los partidos políticos están comprometidos en serios actos de corrupción y de lavado de activos, y que han estado tratando de solucionar el problema. En primer lugar, en una política de negar los hechos, como se ha venido haciendo, pero cuando ya no ha sido posible esto, están apelando a la mayoría parlamentaria para que apruebe una ley, ¿no?, sin escrúpulo alguno, que salvaría esto, queriendo o sin querer, a todos los que están comprometidos con los actos de corrupción. Y esta es una situación sumamente grave. Yo creo que ahí, a nivel político, el presidente de la República haría bien en observar la ley, y si finalmente por insistencia se aprobara, plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que es la instancia en la que se tendría que definir, ¿no?, aunque eso demanda un considerable tiempo. Sí. Pero no hay otra posibilidad de hacer frente a este intento de la mayoría parlamentaria de salvar, incurriendo en actos abiertamente de proteger la impunidad en el país. Sí. Ahora, en esa misma línea se podría, o en esa misma lista, doctor Aldo Vázquez, se podría poner lo que previamente se discutía antes de esta ley en el Congreso, y es el tema de la exoneración o el no pago del impuesto selectivo al consumo de los casinos y tragamonedas. 450 millones en contra del Estado peruano, y un grupo parlamentario en el Congreso a favor de eso. Y claro, ya se ha advertido que los tragamonedas y casinos son también escenarios propicios para el lavado de activos, no ahora, sino de siempre. ¿Qué está pasando ahí? Sí, no, claro, los defensores de los tragamonedas y los casinos argumentan en el sentido de que sería inconstitucional la norma porque ellos pagan también un impuesto municipal, que es a los juegos. Sin embargo, se trata de impuestos, pues, de naturaleza distinta, claro, ¿no? En el caso del impuesto selectivo al consumo, como sabemos, el propósito es desincentivar determinados consumos, claro, que generan externalidades negativas para la economía y para la convivencia social. Entonces, por eso es que se ponen impuestos, tasas mayores a través del impuesto selectivo al consumo, claro, al alcohol, a los cigarrillos. Últimamente a la gaseosa, porque tiene mucha azúcar, en fin, digamos, tiene un sentido, ¿no es cierto? El impuesto a los juegos es de otra naturaleza, claro, es como decir, como me cobran el impuesto predial, no puedo pagar el impuesto selectivo al consumo. El impuesto a los juegos es un impuesto municipal
municipal, y además en la mayoría de los casos lo paga no la empresa, no claro, el operador, sino lo paga el que ganó el premio. Claro, el que va efectivamente a usar eso. Es como decir, si tú quieres usar eso, que a la sociedad le parece que no es una práctica que incentivar, pues paga más, ¿no es cierto? Porque es una... Claro, eso tiene sentido. Pero lo que están usando ahí argumentos falaces, ¿no? Eso por el lado, digamos, del argumento público y la coartada. Pero el sentido de la protección de ese sector daría la impresión, no es esa, ¿no es cierto? Porque si por un lado quieren en el tema de financiamiento de los partidos poner el financiamiento para que no investiguen por lavado, los tragamonedas y casinos son escenarios de lavado. Antes defendían de una manera incomprensible a las cooperativas, sí, cuando lo lógico sería, bueno, que las fiscalicen. Si no tienen ningún problema no va a pasar nada. No podían fiscalizarlas. Eso que dice en una línea de comportamiento de discusión, promulgación y dación de leyes en torno a un sector muy sensible, que le dice desde esos grupos políticos. No, lo que está muy claro, lo sabemos y lo hemos repetido muchas veces, por supuesto, es que hay una total falta de convicción por parte de la mayoría parlamentaria para enfrentar el grave problema de la corrupción que hay en el país. Desgraciadamente, muchos de los integrantes de este Congreso están vinculados a esas redes, como es bastante evidente, ¿no? Y frente a eso caben muy pocas alternativas, es decir, hay que argumentar, por supuesto, para que la población tenga claridad en relación a las conductas del Congreso, y por otra parte la sociedad tiene que permanecer movilizada, porque es lo único que hasta ahora en este contexto ha frenado algunos ímpetus de esa mayoría. Sí. Ahora quisiera, para ir terminando, hacerles otra vez unas preguntas que vienen de nuestros oyentes en torno a situaciones y casos muy concretos. Por ejemplo, preguntan sobre la situación jurídica versus la, dicen, realidad forzada que quiere o inventada del señor Alan García en torno a su propia situación. Comenzó diciendo que hay golpe de Estado, luego dijo que hay persecución política, ahora dice que hay interceptaciones telefónicas, y ahora dice que, por supuesto, hay un interés claro de meterlo a la cárcel sin ninguna prueba. Tal vez el caso Alan García, doctor, sea condense o caracterice bien un poco esos personajes que buscan una serie de cosas para evadir la justicia, no sé cómo lo ve usted. Yo creo que es evidente que hay una intención inocultable de eludir la acción de la justicia. En principio, el expresidente manifestó que se allanaba a la medida limitativa que había solicitado y que fue aprobada por el Poder Judicial, y antes de las 24 horas estaba pidiendo asilo bajo el argumento de que es perseguido político. Cuando eso no puede lograr, nuevamente hay una declaración de que se va a someter a la justicia, de que ahora sí va a colaborar abiertamente, etcétera, etcétera, y sin embargo a las pocas horas sostiene de que está siendo víctima de acciones ilegales y en un claro proceso de victimización y de deslegitimar lo que se viene haciendo para tratar siempre de sostener que hay arbitrariedad de parte de los órganos de administración de justicia con respecto a él. Y yo creo que es una actitud que es evidente, pero que muestra en toda su dimensión, y que no es exageración llamar un acto de cobardía a lo que se ha hecho, que es indigno de una persona que ha ocupado 2 veces la presidencia de la República y que debe dar un claro ejemplo de ponerse a disposición de las autoridades, máxime cuando está sosteniendo que no ha cometido ningún acto irregular. Ahora, doctor Cubas, solamente para hacer notar a sus oyentes, a usted le tocó ser fiscal en épocas donde sí perseguían, donde sí interceptaban, donde, digamos, decir que había Grupo Colina podía significarle a un fiscal, digamos, claramente hasta la desaparición. ¿Le parece creíble o atendible la denuncia de chuponeo telefónico de Alan García? Yo creo que
teniendo en cuenta los antecedentes de lo que viene ocurriendo, es una situación creada artificialmente, ¿no? Creada artificialmente para victimizarse. Lo manifestado por las personas que rodean al expresidente y por el mismo expresidente no tienen ninguna credibilidad, ¿no? En todos los aspectos. Y han venido repitiendo reiteradamente dictadura, golpe de Estado, control de las instituciones autónomas como Poder Judicial y Ministerio Público, y eso fue indudablemente con la finalidad de conseguir el asilo que finalmente no lo han conseguido. De tal manera que lo último que están haciendo yo no creo que sea cierto, y es más bien una intención de desprestigiar al gobierno frente a las acciones que está adoptando la justicia con respecto a ellos. Sí, ahora digamos, además de atacar al gobierno porque los fiscales hacen una otra cosa, es ya en sí mismo perverso, ¿no? Porque digamos, el gobierno no controla el sistema de justicia, digamos, no hay elementos que a uno lo lleven a pensar que así es. Pero doctor Aldo Vázquez, sobre esto piden también su opinión, ¿no es cierto?, en términos de qué tan creíbles son estas cosas que están diciendo por estos días. No, bueno, en relación a la última imputación que ha hecho el señor García al gobierno sobre supuesta interceptación telefónica, hasta donde conoce la opinión pública, no se ha mostrado absolutamente ninguna evidencia de que esto haya ocurrido. De modo que yo creo que el efecto de ese tipo de conductas es exactamente el contrario del que seguramente buscan sus protagonistas. Es evidente que ante la inminencia de un acuerdo entre el Ministerio Público y la justicia brasileña, que va a permitir seguramente que el Ministerio Público en el Perú reciba las bases de datos encriptadas que ha usado Odebrecht, pareciera que es allí donde hay una preocupación muy grande por parte de algunos actores políticos, ¿no? Y entonces es la única explicación que uno puede bosquejar ante denuncias que no se sustentan en ningún dato real, fáctico, ¿no? Ahora, además hay una cosa contradictoria que hacen notar en las redes, ¿no? Porque se ha inclusive acusado o dicho que el ministro del Interior, Carlos Morán, es más bien muy cercano a Alan García, que trabajó en la época que él era presidente, que tuvo cargos importantes en la policía, que es cercano a Miguel Hidalgo, y en fin, y él mismo salió a decir que a mí Jorge el Castillo y el secretario, el señor García, me llamaron para ponerle seguridad, y resulta que ahora se la ponemos y nos acusan de que estamos nosotros haciendo otro. Pero yo de verdad que es curioso, porque no han pedido la salida del ministro del Interior. Porque si, digamos, están interceptando teléfonos, hay un ministro, o sea, los está persiguiendo, lo que Lapra hubiera hecho hace bastante tiempo es buscar censurar al ministro, ¿no? O sea, es lo lógico, pero no han dicho nada. O sea, es decir, es raro ahí también, pero es una anotación más política que hace un oyente, ¿no? Un último tema que quiero presentar, la relación Administración de Justicia versus Congreso en casos donde ya se pronunció la justicia. El caso de Edwin Donaire. O sea, el señor está sentenciado por robar gasolina, pero resulta que el Congreso no levante el fuero para que pase lo que tiene que pasar, que vaya a la cárcel. En el caso del señor Mamani estamos en una situación, digamos, también de esa naturaleza, donde este señor ha tenido la sinvergüencería inclusive de decir que va a denunciar penalmente si discute su caso en el pleno del Congreso. Doctor Cubas, para ir terminando ya. Es una situación lastimosa y nuevamente pone en evidencia este doble estándar que tiene el Congreso, ¿no? Si las acciones que actualmente se le imputan al congresista Mamani hubiesen sido imputadas a un congresista que no es de la mayoría, Claro. lo hubiesen fulminado en 5 minutos, ¿no? Sin embargo, a este congresista lo están protegiendo evidentemente y tratan de salvarlo a como dé lugar, cuando lo que ha cometido es un delito común y él debió ser puesto a disposición de la Fiscalía
provincial, porque no es un delito de función, para que pueda investigarlo y él someterse a las investigaciones y estar a resultas del proceso que hubiese tenido que instaurarse. Esto no viene ocurriendo así porque hay evidentemente un acto de protección a los miembros de la mayoría oficialista. Doctor Vázquez, para terminar, su comentario sobre esto. Sí, está muy claro que se ha desnaturalizado en este Congreso una institución democrática y constitucional como es la inmunidad parlamentaria, cuyo propósito es proteger al parlamentario, al congresista, respecto del ejercicio propio de su función. Ese no es el caso. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es evidente que hay una preocupación en la mayoría parlamentaria de dejar de ser tal, es decir, de perder la mayoría. Probablemente ese sea el elemento más importante, si no el único, que mantiene todavía un cierto nivel de cohesión en un grupo que todavía hace los votos suficientes para ganar votaciones dentro del Congreso. Sí, pues. Pero eso tiene sus límites también, ¿no? Sí. Y no dudo yo que todos estos casos, por supuesto, la razón prevalecerá, ¿no? Y cuando aquello ocurra, los que son hoy día cómplices de esas situaciones, pues tendrán que afrontar el menosprecio de quienes hoy día los vemos actuar, en fin, de un modo tan censurable. Sí, ojalá el presidente de la República, que ya empezó con el tema de los partidos, vaya por el tema de inmunidad. Yo estoy convencido de que la ciudadanía lo apoyaría de una manera notoria, ¿no? Doctor Aldo Vázquez y doctor Víctor Cubas, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. Muy amable, gracias por su punto de vista. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, son las 8:26 de la mañana, regresamos un ratito.